Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ana Sánchez. Me da mucho gusto tenerte aquí de nuevo en este canal y el objetivo que tenemos más que nada es ayudar a las personas a poder entender y resolver las consecuencias emocionales y psicológicas que puede dejar una relación con una persona que es abusiva, que es egoísta, que es explosiva o tóxica de alguna otra manera. Ahora, una de las consecuencias que podemos vivir en este tipo de relaciones es que por haber vivido un estrés muy crónico por todo lo que sucede en esta relación, es muy probable puedas desarrollar un trastorno de ansiedad. Para entender qué es la ansiedad y cómo manejarla, bueno, hay que empezar a entender cómo se forma. Cuando tú estás en una situación de peligro, un riesgo de perder algo que quieres o riesgo de perder estabilidad, una amenaza de algún tipo, o por ejemplo ves una persona que voltea a verte de una manera rara, lo sientes, es algo que te das cuenta porque lo captas, te voltea a ver los dos lados de la calle, te voltea a ver a ti otra vez, su comportamiento genera una alerta y el hemisferio derecho de tu cerebro capta eso, manda esas señales a la amígdala de tu cerebro y prestas atención. Y entonces empiezas a medir que esa experiencia emocional que es de miedo, que estás experimentando al observar eso, ¿de verdad es una amenaza o no? Cuando el miedo te avisa que hay peligro, normalmente reaccionas con lucha, con huida o en casos extremos con paralización cuando percibe tu mismo sistema nervioso. Esto no es algo que tú decides, que estás en demasiado riesgo como para poder luchar o huir. El miedo es una respuesta de supervivencia y cuando actuamos a partir del miedo es para salvar la vida. Entonces, cuando hemos vivido una relación tóxica, conflictiva, inestable y nos ha lastimado, porque realmente el riesgo también de salir lastimados emocionalmente es alto porque el dolor emocional, el dolor del rechazo, el dolor del abandono es una experiencia sumamente dolorosa y muchas veces la vamos a interpretar como una amenaza fuerte. Entonces, cuando vivimos en una relación en la que no sabemos cuándo esta persona va a querer estar con nosotros o no, si nos va a abandonar o no, si cualquier cosa que decimos o hacemos va a ocasionar agresiones, gritos, caos, portazos, inestabilidad en general. No sabemos si esa persona va a llegar tomada o no, o va a manejar tomada o no, si va a tomar decisiones económicas que lo ponen en riesgo, nos ponen en riesgo, si nos van a despedir del trabajo, si va a haber calumnias, si va a haber manipulaciones. Cuando no sabemos, por ejemplo, si esa persona está siendo honesta con nosotros o nos está engañando, cuando descubrimos constantemente manipulaciones, mentiras, engaños, pues esa relación no es segura y es un riesgo para nuestra integridad psicológica, nuestra salud emocional. De alguna u otra manera, en casos en los que la persona sea extremadamente explosiva, pues puede ser un riesgo para nuestra integridad física también. Podemos llegar a estar en riesgos económicos importantes y no saber si vamos a tener la estabilidad económica o no al siguiente momento. Y esto es algo que es muy común en las relaciones con personas de este tipo, inestables, explosivas e intensas, ¿no? Entonces, cuando hay además mucho egoísmo y mucho egocentrismo, sabemos que esa persona no va a tomar nuestros intereses en consideración al tomar decisiones o al hacer cosas. Es una relación que no se siente segura, pero que sí es importante para nosotros por la razón que sea, es nuestra pareja, nuestro familiar, trabajamos con esa persona, estamos viviendo estrés, tenemos que enfocar nuestra atención constantemente en tratar de adivinar qué hay en la mente de esa persona, cómo está pensando, cómo va a actuar para decir o hacer cosas que aminoren el riesgo y el peligro o de ser dejados o el riesgo de que tome decisiones que nos metan en problemas o que nos corran del trabajo o que lo que digamos se tome de maneras que no son como nosotros lo queremos decir y ponga en riesgo el vínculo, la relación o de quedarnos solos cuidando, manteniendo hijos, o de que se vaya y se lleve a los hijos, etcétera, etcétera. Hay riesgos grandes y fuertes que se viven en este tipo de relaciones, así que es normal sentir que estás como en cáscara de huevo pisando todo el tiempo y no sabes por dónde va a tronar la cosa, y esto pues produce un estado crónico de estrés.
Este estado puede llegar al punto en el que va, digamos, desregulando la respuesta de estrés en nuestro sistema nervioso. Nos va haciendo estar en un estado de hipervigilancia por mucho tiempo y nos va generando algo que ya no es miedo. El miedo es a una amenaza inminente, es una emoción que nos impulsa a la lucha o a la huida. Pero la ansiedad es otra cosa. La ansiedad tiene como dos causas. Una es una parte biológica que tiene que ver con un sistema nervioso que ya se desreguló por estar viviendo en situaciones crónicas de estrés, de peligro, de amenaza por demasiado tiempo, en el que ya no se puede relajar. Es como que esta emoción que debería de activarse cuando estamos en peligro y desactivarse cuando estamos en calma, ya se desreguló porque estamos en calma demasiado poco tiempo y la mayor parte del tiempo estamos pasándolo en amenaza, teniendo que estar alertas, funcionando demasiado rápido, demasiado bien, sin protección, sintiéndote solo, y todo esto lo que hace es cambios en el sistema nervioso autónomo, que es el que regula esta respuesta, que nos vuelven muy propensos a estar en el estado de ansiedad de manera crónica. Esto produce cambios en ciertas hormonas, una de ellas el cortisol, que nos hace estar como en hipervigilia todo el tiempo, y los otros son ciertos cambios en la forma como nuestro cerebro está manejando los neurotransmisores. Estos cambios hacen que cambie, por ejemplo, la forma como late nuestro corazón, pero ya de manera crónica, que tengamos un ritmo más rápido y te puede hacer propenso a cardiopatías, por ejemplo, hipertensión. Te puede cambiar el ritmo de la respiración, porque constantemente estás teniendo una respiración que es, digamos, más torácica, más superficial, como la que tenemos que usar cuando tenemos que salir corriendo o cuando tenemos una amenaza física a la que tenemos que responder luchando. Es posible también que nuestra sudoración en las manos sea más de lo normal. A esto se le llama respuesta galvánica de la piel. También está alterada. Esto está provocado precisamente por cambios en ciertos neurotransmisores y en ciertas hormonas en nuestro cuerpo de manera crónica. Cambian también los movimientos del intestino, los movimientos peristálticos, y puedes llegar a tener problemas digestivos por esta misma causa, y puedes tener también más problemas inflamatorios, alergias, puedes llegar a tener problemas para responder a las infecciones, por ejemplo, y puedes llegar a tener problemas para que tu sistema inmune pueda combatir ciertas infecciones o enfermedades porque está agotado de tanto estar como sobreactivado. Entonces, este estrés no solamente es de actitud, también es una respuesta física que se desregula, digamos. Entonces, cuando esto sucede, puedes quedar como demasiado activado y estar reaccionando de esta manera a unas personas que no son peligrosas, que no son amenaza para ti, o a situaciones que no son realmente complicadas aquí y ahora. Es como si eso que te pasó en el pasado lo proyectaras al futuro. No es tanto tu conciencia, sino como tu cuerpo esperando que vuelva a presentarse una situación de riesgo en cualquier momento, y bueno, pues que estés preparado para luchar o huir en cualquier momento. Esto puede ocasionar también, por ejemplo, dificultades para conciliar el sueño, o problemas para dormir el tiempo suficiente, o problemas para poder estar atento a las cosas en las que estás trabajando o a las personas con las que realmente estás, porque, bueno, estar detectando amenazas es demasiado carga para tu atención. Todo el tiempo estás como con un trabajo en segundo plano. Digamos, si fueras una computadora, traes como un virus en tu sistema. Y esto es, hay algo que está jalando los recursos de tu sistema operativo, pues detectando amenazas, interpretando comentarios. Y esto puede ser muy cansado y a la larga conducirte a problemas de fatiga, de estrés, de desmotivación, incluso de depresión y muy probablemente de ansiedad. Porque en este estado es muy probable que tu respuesta de miedo se desreguló y se convirtió en algo que llamamos trastorno de ansiedad. La ansiedad puede ser a un aspecto en específico cuando, por ejemplo, alguien ha tenido un trauma. Si es un choque, pues posiblemente la ansiedad se dé en relación a cosas que tengan que ver con coches o con manejar. Si es de alguna enfermedad, posiblemente a procedimientos médicos. Y hay así algunos tipos de ansiedades que son como muy específicas, pero en el caso de la ansiedad por una relación abusiva, puede ser que tengas una ansiedad incrementada al rechazo de las personas, a la crítica, y esto implica ya por anticipado, tu cuerpo reacciona como si los demás te fueran a rechazar, te fueran a criticar, te fueran a hacer ostracismo, como si no te fueran a aceptar, por anticipado.
Entonces, esto es a lo que le llaman timidez. Es como un miedo al contacto con otras personas porque las detecta tu sistema nervioso, aunque no sea conscientemente, como peligrosas, como algo que te puede llegar a doler, te pueden lastimar. Las personas son peligrosas para ti. Entonces, personas que a lo mejor se te hacen atractivas o te caen bien o consideras que te gustarían como amigos, dentro de todo no te acercas mucho o no te das la oportunidad de que te conozcan porque asumes que te van a rechazar, te dan miedo, ¿no? Luego, también puede pasar que empieces a tener un problema de ansiedad que sea más generalizado y esto implica todo el tiempo tu sistema está como sobreactivado. Cuando este es el punto, no se trata nada más de cambiar la manera de pensar, se trata de trabajar con tu cuerpo porque aquí hay algo que la mente solamente ya no puede manejar de manera automática porque hay alteraciones que ya le vuelven más difícil el manejo de la ansiedad. Ahora, es lógico que te pase esto, la verdad, es muy entendible. Empezó por ser miedo. El miedo es normal en situaciones en donde no estás seguro, donde puedes ser agredido, donde puedes experimentar pérdidas, donde hay caos, inestabilidad, donde hay agresión y hostilidad, o donde hay mentiras y engaños que son una forma de agresión psicológica que a lo mejor no detectamos como eso, pero por los daños que causa, realmente también es una forma de agresión verbal o de manipulación psicológica que igual te puede causar mucho daño. Como estas relaciones no son relaciones donde exista seguridad, es lógico que en estas relaciones tengas algo de miedo. El miedo te ayuda a prestar atención y en muchos momentos a saber qué decir o qué hacer para que esa persona se quede contigo o no explote tan fuerte o no malinterprete las cosas o no te corra del trabajo o no te acuse de cosas que tú no hiciste, etcétera. Entonces tiene una función, eso hay que reconocerlo porque también muchas veces la gente se siente enojada consigo misma por tener esa reacción. Esa reacción es lógica en esos entornos, pero hay momentos en los que ya no te sirve de nada y donde además se está generalizando a otros contextos que no son peligrosos porque ya no te puedes relajar. Eso no te deja en paz y no te deja vivir en el presente realmente porque tienes miedo de volver a vivir cosas que están en tu pasado. Las relaciones estresantes no son lo único que puede provocar ansiedad. Hay muchas otras situaciones crónicas estresantes como una enfermedad muy fuerte, una crisis económica muy fuerte, una crisis social muy fuerte que pueden provocar también este tipo de síntomas. Pero una de las causas que es muy importante y muy frecuente para que una persona presente trastornos de ansiedad está en las relaciones interpersonales con personas que tienen poder sobre ellos. En realidad podemos decir que el problema no eres tú, el problema es que tu cuerpo tiene una capacidad muy buena para ayudarte a sobrevivir en entornos muy tóxicos, pero viene al costo, y es normal, de que tu sistema nervioso autónomo sufra modificaciones que le vuelvan con el tiempo más difícil el relajarse aunque ese peligro ya haya pasado. Y esto sucede precisamente porque para la supervivencia, digamos, de la especie y del individuo, es muy importante detectar riesgos y que esas amenazas no se vuelvan a repetir. Así que tenemos un sistema nervioso súper bueno para aprender a detectar peligros y de no olvidarlo. Y además de reaccionar de manera automática inconsciente y no dependiendo de tu voluntad o de tu planeación, de una manera de activación, digamos, de una manera que se llama estado simpático, con el sistema nervioso simpático, que es el que nos activa para la defensa, la lucha o la huida. Estamos hechos para reaccionar así, precisamente porque de verdad es más importante tener una respuesta de alerta aguda para la supervivencia, pues que la respuesta de calma, porque la respuesta de calma, aunque es muy buena para que reparemos tejidos, para que nuestro cuerpo de verdad se recupere, se repare, para ser creativos, para establecer vínculos, bueno, esas no son cosas que ponen en riesgo la vida. Y en muchas ocasiones estar en una relación que es muy tóxica, que es abusiva, que es inestable, que es caótica, bueno, se vive como un riesgo para la vida. Y así lo interpreta tu sistema nervioso, se adapta a eso, es entendible. Así que si estás teniendo este tipo de síntomas, pues no es de decir, ay, aprende a relajarte nomás. O sea, no se trata de que te critiques, se trata de que seas compasivo contigo, porque al final del día tu cuerpo está haciendo algo que es muy importante. Pero una vez que ya no estás en una relación con una persona así, o no son las únicas relaciones que tú tienes, digamos, tienes todavía relación con alguien que es abusivo y es
hostil, pero también tienes relaciones con otras personas. Y cambiar el paso, poderte relajar en entornos donde ya no hay una amenaza, es algo que tu cuerpo va a tener que aprender. Sí se lo puedes enseñar y vamos a ver algunas maneras de hacerlo, pero lo primero que hay que entender para poder aceptar lo que le está pasando a tu cuerpo es esto, el por qué sucedió. Algunas personas van a sufrir más de ansiedad que otras porque la capacidad de algunas personas para entrar en este estado de ansiedad pues es mayor en algunas personas que en otras. De hecho, se ha visto que por epigenética hay algunas personas que si sus familiares son los que vivieron ese estrés tan agudo, amenazante y problemático, ellos son más propensos a tener problemas de ansiedad que personas que han venido de padres que no han vivido ese tipo de complicaciones, porque la naturaleza es sabia y quiere que sobrevivamos como especie, así que nos vuelve muy buenos para tener respuestas de miedo cuando cree que el entorno es complicado, hostil, que necesitamos esa capacidad para detectar peligros para sobrevivir. Así que este es tu cuerpo queriéndote salvar la vida o queriendo que no corras peligros. ¿Cómo podemos enseñarnos a detectar si lo que estamos experimentando es miedo o es ansiedad? El miedo es la respuesta inmediata, latidos cardíacos acelerados, respiración acelerada, el flujo sanguíneo se dirige a las extremidades, empiezas a sentir en el estómago como que se te aprieta. Todo esto lo sentimos ante algo que está sucediendo inminentemente en este momento. La ansiedad es algo que llegamos a sentir, por ejemplo, como acelera en el corazón, lo mismo apretado del estómago, lo mismo sudoración de las manos, estando a lo mejor tranquilos, trabajando, haciendo cosas y de repente hay un pensamiento que tenemos que puede generarnos esta respuesta o también puede venir al revés. Cuando el sistema autónomo cuando el sistema nervioso ya se desreguló, probablemente estando en una situación de mucha tranquilidad, de pronto podemos llegar a tener esta respuesta como de ansiedad. Cuando es eso, pues lo que pasa es que estamos teniendo una respuesta desregulada. Lo difícil de tener un problema de ansiedad es que, bueno, nos dicen mucho, tienes que confiar en tus instintos, tienes que confiar en tu intuición, tienes que confiar en lo que te dice tu corazón, tienes que confiar en eso que viene de tus sentimientos, porque es cierto, los sentimientos es algo que podemos usar para detectar cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo, cómo están nuestras relaciones, si lo que está pasando en el exterior es algo que nos puede perjudicar o es algo que nos ayuda, es algo que nos gusta o nos disgusta, es algo que queremos con nosotros o que queremos lejos, es algo de lo que nos tenemos que defender o es algo con lo que nos podemos relajar y en lo que podemos confiar. Todo eso lo van detectando nuestros sentimientos, pero también hay condiciones en las que los sentimientos se desregularon o las respuestas emocionales se desregularon. Entonces, entender esto nos puede ayudar a entendernos cuando la ansiedad no es su intuición, no nos está avisando nada de un riesgo que va a pasar, sino está partiendo de una respuesta fisiológica muy, muy aguda o está surgiendo ya de un hábito de pensamiento que tenemos que nos lleva a anticipar consecuencias, a imaginar escenarios catastróficos y caóticos y entonces tenemos una respuesta emocional, ¿no? Hay algo que me gustaría también empezar a diferenciar, aunque la verdad es difícil hacerlo en el lenguaje que usamos todos los días, diferenciar entre emoción y sentimiento, pero para entender los trastornos de ansiedad y otro tipo de experiencias psicológicas es importante. Emoción es la respuesta física que nuestro organismo está teniendo en respuesta a algo que está sucediendo en el exterior, como el cambio en los latidos cardíacos, como cambio en los movimientos peristáticos, como la sudoración de las manos, como el enfoque en la tensión que estamos teniendo. Esta respuesta se llama emoción, es decir, nos mueve para tener una respuesta conductual o para decir algo que puede ayudarnos a lidiar con ese problema o que nos puede hacer acercarnos a algo que nos conviene, todo depende. Pero el sentimiento es la interpretación que nosotros estamos haciendo de la respuesta emocional. Por eso antes de acelere, mucha gente experimenta enojo, o sea, estoy enojado porque el sentimiento es una mezcla entre nuestra interpretación de la emoción o lo que vemos en el entorno y el significado, el peso que le damos, ¿no? Aquí es donde nuestra mente puede ayudarnos a tener una regulación emocional. En la ansiedad también tenemos esta mezcla. Hay una parte que es la respuesta física que podemos llegar a sentir como de estar acelerados, de estar desregulados, y otra que es el sentimiento.
el sentimiento puede estar modulado por lo que nos imaginamos que nos va a pasar. Por eso, si estamos sintiendo pues una taquicardia o un acelere y nos imaginamos, pues sí, claro, estoy teniendo una experiencia de ansiedad, ¿no? O ay, ya me desregulé un poquito, o estoy teniendo un ataque de pánico incluso, que es mucho más feo y la respuesta emocional es más intensa. No es lo mismo que pensar, me voy a morir, siempre me voy a quedar así, esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, nos podemos llegar a sentir peor con lo que nosotros pensamos. Y algo que nos puede ayudar a sentirnos más, digamos, fuertes, a pesar de que estemos sintiendo ansiedad, es saber qué hacer al respecto. Uno es entender qué es la ansiedad, por qué nos está sucediendo, y la otra es también entender que, bueno, no nos vamos a morir aunque se sienta horrible tener mucha ansiedad y que tenemos que enseñar a nuestro cuerpo a relajarnos. Y bueno, vamos a ver a continuación algunas ideas que pueden ayudarnos a manejar esta ansiedad cuando nos damos cuenta que estamos teniéndola, ¿no? A veces la ansiedad llega a ser tan crónica que una persona cree que no está ansiosa hasta que se aprende a relajar y se empieza a ser consciente de su cuerpo, porque también pasa que cuando hemos estado demasiado tiempo en situaciones de riesgo, en situaciones estresantes, podemos desconectarnos un poco de lo que pasa en nuestro cuerpo y podemos estar demasiado concentrados en lo que está pasando afuera y nos vamos desconectando de nosotros y a veces ya no nos damos cuenta qué es lo que estamos sintiendo hasta que podemos prestar atención en un momento que nos podemos relajar. Algo que podemos empezar a hacer cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que lidiar con este problema de ansiedad es, número 1, trabajar con la aceptación. Aceptación no quiere decir que te guste, pero quiere decir que no vas a luchar para tratar de cambiar la emoción, porque es algo que tu cuerpo está produciendo de manera automática para salvarte la vida porque está interpretando como riesgo a lo mejor pues señales equivocadas. Pero aceptar que existe la ansiedad y también aceptar cuando está pasando nos va a ayudar mucho a desgastarnos menos por luchar en contra de la corriente, en contra de una respuesta fisiológica que no es que nosotros estamos escogiendo, sino que es una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo está teniendo. Esto implica, cuando llegues a sentir taquicardia, estés respirando más fuerte, tengas este estado de ansiedad, no pienses, relájate, o sea, no te estreses, cálmate, porque no va a funcionar así. Realmente es como decir, no pienses en un elefante rosa con puntitos verdes en este momento. Es exactamente lo que más va a pasar. Entonces es como observarlo. Observar, ahí está, es una respuesta incómoda. Es como cuando te das cuenta, tengo hambre, ¿no? Es como que cuando te das cuenta que tienes frío. Está pasando en tu cuerpo algo. Ahora, en ese momento, si no has entrenado estas respuestas de relajación anteriormente, va a ser difícil que las puedas emplear en ese momento. Así que de preferencia, tómate un tiempo. Si te das cuenta que llevas estando estresado mucho tiempo, tómate un tiempo para practicar la respuesta de relajación. Porque como está en tu cuerpo, necesita mucha práctica, igual que cualquier otra habilidad que desarrollamos con el cuerpo. Dibujar, bailar, hacer algún deporte. Todo eso requiere práctica, la respuesta de calma también. Hay muchos ejercicios que pueden evocar respuestas de calma. Uno de esos es hacer yoga, otro puede ser hacer tai chi o qigong, que es una parte de la disciplina del tai chi. Estos ejercicios ya están hechos, tienen muchísimos años de prácticas, de desarrollo, y están hechos para que con movimiento y con concentración en el cuerpo y en la postura puedas evocar respuestas de calma. Uno, porque la postura del cuerpo importa mucho en cómo nos sentimos. Otro, porque la respiración y el ritmo de respiración tiene todo que ver con el poder regular la respuesta de ansiedad. Lo otro, la atención tiene que estar enfocada en algo para que pueda no estar rumiando y pensando cosas que le estén provocando más ansiedad. Entonces, el tener que hacer un tipo de movimiento que requiere cierto nivel de concentración en el cuerpo puede ser algo que fije tu atención en algo que no sea esa catastrofización, pero de manera más automática, no nada más diciendo no pienses en eso, sino diciendo en qué pensar, ¿no? Te concentras en esto en vez de dejar de pensar en esto. Puede esto estar en segundo plano, pero te vas a concentrar en ese movimiento, en tu respiración. Y la respiración jala como por inercia la frecuencia cardíaca. Cuando estamos relajados y estamos respirando con más calma, también nuestra frecuencia cardíaca baja, lo cual tiene un efecto
sobre el cortisol que producimos y sobre las hormonas y neurotransmisores que están alterados en el estrés, y entonces podemos sentir una respuesta de calma. Cuando se trata de un trastorno de ansiedad, es muy importante la práctica diaria, así sea corta, de respuestas de calma que te pueden ayudar a usar estas prácticas en el momento en el que puedas estar pasando por un periodo donde te sientas ansioso. Entonces, esto se trabaja mucho con tu cuerpo. Algo que puedes hacer también es tomar un oxímetro y ver cómo está la frecuencia cardíaca. Y luego hacer algún ejercicio de relajación y ver cómo varía la frecuencia cardíaca. Cuando está más baja, quiere decir que te estás relajando. A estas técnicas se le llaman biofeedback. Es cómo puedes observar lo que le está pasando a tu cuerpo, si de verdad se está relajando o no. Y el oxímetro puede ser una excelente manera de darte cuenta si los ejercicios que estás practicando te están funcionando, sobre todo cuando, por ejemplo, quieres oír un video de relajación con música calmada, sonidos de naturaleza, donde hay una meditación guiada que puedes estar siguiendo y que induce una respuesta de calma. Puedes escoger a lo mejor la misma grabación durante una semana o un poco más para que puedas estar practicando esto con mayor atención. Otra cosa que puede ayudarte mucho a relajarte es hacer cosas con las manos, plantar alguna plantita, cuidarla, cuidar un jardín, pintar algo, dibujar algo, construir algo, arreglar algo con las manos, aprender a tejer, a coser, a hacer algún tipo de artesanía, hacer trabajos manuales con madera, hacer trabajos manuales con cemento, con tierra. Te puede ayudar mucho quitarte los zapatos, caminar en la tierra y concentrarte en lo que estás sintiendo al mismo tiempo que empiezas a respirar más calmado. Una respiración calmada lleva un ritmo lento, pero además es una respiración más profunda. Tienes que respirar de manera que sea tu abdomen lo que se infle y no tu pecho. Cuando estás respirando así, es una respuesta de estrés. Y cuando estamos ansiosos tendemos a respirar así. Eso sí lo podemos cambiar. A lo mejor todo lo demás que está produciendo tu cuerpo no, en un momento de ansiedad, pero la respiración es mucho más fácil cambiarla. Y la respiración tiene todo que ver con lo demás que hay en la respuesta de ansiedad. Entonces, puedes abrir o cerrar los ojos, poner una música que te guste, que no sea demasiado acelerada, y empezar a inhalar lento así. Inhala, exhala. Cuando haces este ejercicio, pon una mano en el pecho y una mano en el abdomen para que notes cuál de las dos es la que se eleva. Lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer sentado y trata de que la que se eleve sea la que tienes en el abdomen. Otra vez, inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala. Exhala. Este ritmo de respiración puede inducir en 1 minuto, 5 minutos, un estado de calma mayor. Si tienes una práctica de 5 minutos de este tipo de respiración por día, también puedes tener mayor práctica de algo que sí puedes hacer en el momento que empieces a sentirte estresado o ansioso, cuando te das cuenta que realmente estás futureando demasiado, estás rumiando muchos pensamientos, o que realmente estás relativamente seguro y de todos modos estás alterado, acelerado y que estás respondiendo demasiado a cosas como si fueran de vida o muerte, cuando realmente no es para tanto y estás relativamente tranquilo. En un momento en el que de verdad es necesario tener atención, cuidarnos y tomar acciones, el miedo nos salva la vida. Pero la ansiedad no, la ansiedad nos mete en problemas, porque la ansiedad es esta respuesta de miedo desregulada que no se quita, que se queda como reverberando durante mucho tiempo y causando daños a nuestro cuerpo y sobre todo nos roba el presente. De tanto estar pensando lo que puede pasar en el futuro, respondiendo de una manera como respondimos hace mucho tiempo a un riesgo pasado, el tener el sistema nervioso así no nos permite concentrarnos aquí y ahora en las relaciones personales que tenemos, en la gente que queremos, en lo que ya logramos, en lo que hemos hecho bien, en la calma que hemos conseguido, en lo que ya tenemos. Entonces, la ansiedad es bueno aprender a trabajarla para no permitirle que nos robe el presente.
Espero que esto pueda ayudarte a entenderte, a entender lo que te pasa, pero también a entender que para quitarte esto se necesita trabajo. Aquí con el manejo de ansiedad no solo se trata de entender lo que sucede, hay que practicarlo, como andar en bicicleta, como cualquier deporte. Si no lo practicamos, no sale bien. Haz una lista de las cosas que tú te das cuenta que te relajan. Y si no sabes si te relajan o no, usa el oxímetro. Ahí te vas a dar cuenta si estás relajado. Puede ser para cada quien algo muy particular. Normalmente son actividades muy sencillas. Acomodar un closet, acomodar un cajón, poner una música rica mientras ves el paisaje, ver un paisaje del mar, ya sea en la playa o allá sea en la tele. Hay un montón de cosas que normalmente te conectan con la naturaleza que pueden evocar en ti respuestas de calma. Espero que con esto te puedas ayudar a tener una mejor regulación de la respuesta fisiológica de ansiedad y saber que tienes práctica en eso, curiosamente te puede empezar a regalar más momentos de calma y además a perderle miedo, a llegar a tener miedo o a dejar de tener miedo de llegar a tener ansiedad, porque también eso puede pasar cuando no sabes cómo manejarlo, qué puedes hacer al respecto. Que te tengas paciencia. Recuperarte de esto requiere tiempo. Es como una rehabilitación, un reaprendizaje. Así que es una práctica que sí te salva la vida, que mejora tu vida, deja de robarte el presente y el futuro, pero que necesita mucho trabajo de tu parte. Me despido con esto, espero que esta información te pueda ayudar a entenderte y te aporte algo que pueda servirte en el momento que lo necesitas. Te mando un enorme abrazo. Si quieres un video de otro tema que pueda ayudarte a resolver algunos problemas que tengas a consecuencia de una relación con alguien así de conflictivo, así de egoísta, así de problemático o abusivo, por favor, mándame un correo a este correo electrónico o déjamelo en la sección de comentarios y con todo gusto vamos a un video de ese tema. Bueno, me despido con esto. Espero que te vaya muy bien. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.